Soy arqueólogo en Siberia. Abrimos una tumba que nunca estuvo destinada a los humanos. Encontramos algo aterrador. Hola a toda la comunidad de Relatos para la Noche, les habla el Dr. Garrett Ashford, grabando desde Tixie, un pueblo portuario que apenas se aferra a la costa del Océano Ártico. Si están escuchando esto, ya me fui. No estoy muerto. Ojalá fuera así de simple. Algo peor. Llevo 19 días corriendo por la naturaleza siberiana. Y siento que me alcanza, no que me persigue. Eso implica esfuerzo. Es más paciente que eso. Sabe que no puedo escapar de lo que ya llevo dentro. La fiebre empezó hace 2 días. Al principio, solo 1 grado, apenas perceptible. Ahora va en ascenso constante, y con él llega una claridad que nunca había experimentado. Pensamientos que se conectan de maneras que no deberían. Patrones que emergen del caos. La comprensión florece donde antes residía la confusión. Se siente como despertar de una vida de niebla. Así es como te afecta. Así es como nos afecta a todos. Permítanme empezar hace 8 meses, antes de que todo se fuera al diablo. Antes de abrir algo que debería haber permanecido enterrado para siempre. Me llamo Dr. Garrett Ashford. Tengo 41 años y nací en Manchester en una familia de contables que nunca entendieron del todo por qué. Quería pasarme la vida excavando en tierra congelada. He pasado los últimos 15 años recorriendo yacimientos de Asia Central y Europa del Este, especializándome en asentamientos paleolíticos en entornos extremos. El tipo de lugares que la mayoría de los arqueólogos no tocan porque las condiciones son brutales. La financiación es inexistente y los descubrimientos suelen limitarse a unas pocas herramientas de piedra y manchas de carbón. Cuando la Agencia Espacial Europea publicó datos satelitales térmicos que mostraban una enorme señal de calor, bajo el valle del río Tereak en la República de Sakha, Rusia, todo mi instinto, desarrollado durante 15 años, me decía que esto era diferente. Esto fue extraordinario. Las lecturas no tenían sentido. Una floración térmica concentrada a 150 metros bajo el permafrost en una de las regiones más frías de la Tierra. El tipo de señal de calor que se esperaría de la actividad geotérmica. Excepto que no hay actividad volcánica en un radio de 1000 kilómetros. El anillo caliente más cercano está en Kamchatka, a medio camino de Siberia. Algo ahí abajo generaba calor en un paisaje donde el calor no existe de forma natural, y lo llevaba haciendo quién sabe cuánto tiempo. Reuní un equipo, la doctora Valentina Sokolov, geóloga de la Academia Rusa de Ciencias, que había pasado 2 décadas estudiando la geología de Yakutia y había publicado artículos sobre la termodinámica del permafrost que se consideraban definitivos. Tenía 53 años. Era tan aguda como un cristal roto y observaba las formaciones rocosas como si pudiera leer su biografía. El Dr. Kenji Tanaka, ingeniero estructural de la Universidad de Tokio, con experiencia en operaciones de minería a gran profundidad en lugares como el desierto de Atacama y las minas de diamantes de Sudáfrica. 38 años, metódico hasta la obsesión. El tipo de persona que revisaba cada cálculo 3 veces porque una vez vio como un túnel se derrumbaba y mataba a 7 hombres debido a un error en la coma decimal. La doctora Amara Okonkuo, una exobióloga que abandonó el SETI 3 años antes, después de que descartaran sus teorías sobre la vida basada en el silicio por considerarlas demasiado especulativas. Era brillante, nigeriana de nacimiento. Se educó en Cambridge y poseía una mente que hacía intuiciones que parecían magia hasta que explicaba su razonamiento. Y Anatoly Hakherov, nuestro guía, un pastor de renos de unos 50 años, que conocía el distrito de Abies mejor que cualquier mapa, mejor que cualquier imagen de satélite, como uno conoce las habitaciones de la casa de su infancia en la oscuridad. Aterrizamos en Yakutsk a finales de marzo, cuando el invierno apenas comenzaba a ceder. La ciudad se autodenomina la más fría del mundo. Y de pies sobre la pista a 38 grados, viendo cómo mi aliento se cristalizaba y caía como nieve, lo creí. La ciudad se extiende a lo largo del río Lena. Toda la era soviética estuvo marcada por bloques de apartamentos y desarrollos modernos. Cada edificio, sobre pilotes, se hunde profundamente en el permafrost, que nunca Zours. Los lugareños se mueven a través del frío como si fuera solo el clima, abrigados con pieles y fieltro.
mientras nosotros nos las arreglábamos para ponernos capas de ropa térmica que nunca nos pareció del todo adecuada. El Instituto Melnikov de Permafrost domina la parte norte de la ciudad, un centro de investigación que estudió el permafrost siberiano durante más de 60 años. Nos detuvimos allí primero para presentar nuestras credenciales y permisos de investigación, o mejor dicho, para presentar los permisos que nos habían negado. El subdirector, un hombre delgado llamado Dimitri con ojos de pájaro, revisó nuestra solicitud y negó con la cabeza. El valle de Trekiak está restringido, dijo en un inglés con acento. La zona de protección ambiental también presenta preocupaciones militares. Patrimonio cultural. Además, ustedes no son científicos rusos, y es mejor dejar estos asuntos en manos de científicos rusos. Estamos colaborando con el Dr. Sulov, señalé. Sonrió sin cordialidad. El Dr. Sakulov está en sabático y no representa a la academia en esta expedición. Mi respuesta es no. Ha sido no las 3 veces anteriores que solicitaste. Seguirá siendo no. Salimos de su oficina sabiendo que iríamos de todos modos. La financiación ya se había gestionado a través de una fundación con sede en Ginebra, donantes anónimos interesados en impulsar la investigación paleoclimática. El dinero fue generoso. Demasiado generoso en retrospectiva. Deberíamos haber preguntado más sobre quién quería que encontráramos lo que buscábamos. El viaje hacia el norte duró 2 días por carreteras que parecían más una sugerencia que una realidad. Anatoly conducía nuestro destartalado camión de la era soviética con la serena confianza de quien ha hecho este viaje cientos de veces. Era un hombre compacto, de piel curtida que se extendía sobre rasgos afilados, con las manos marcadas por décadas de trabajo con renos y sobreviviendo en condiciones que matarían a la mayoría de la gente en cuestión de horas. No habló mucho ese primer día, solo condujo y de vez en cuando nos señalaba puntos de referencia. Una peculiar formación rocosa, una cascada congelada, las siluetas lejanas de una capucha de reno. La segunda noche, acampamos junto a un afluente congelado del Lena bajo estrellas tan brillantes y numerosas que parecían tan cerca, que podíamos tocarlas. La aurora danzaba verde y púrpura en el horizonte norte. Anatoly, con poca práctica, encendió nuestra fogata y puso agua para el té. Mientras nos acurrucábamos alrededor de las llamas, finalmente explicó por qué había aceptado guiarnos. Mi abuela era Utagon, dijo, con la palabra Evank sonando natural en su acento. Una tradición chamánica. Las chamanas suelen ser más poderosas que los hombres, más conectadas con los espíritus. Antes de morir, me hizo memorizar historias sobre este lugar, sobre el durmiente congelado. Kenji y yo intercambiamos miradas a través del fuego. Cada región remota tiene su folclore, sus advertencias envueltas en supersticiones para mantener a la gente alejada de terrenos peligrosos o lugares sagrados. Dijo que los viejos chamanes y yakut sellaron algo aquí antes de que cayera el último hielo. Algo que cayó del cielo, de los espacios entre las estrellas. Algo que soñaba con despertar, con volver a casa, con cumplir su propósito. Vertió té en nuestras tazas, y el vapor se elevó en el aire gélido. Dijo que nunca debería ir allí, nunca excavar allí, nunca tocar lo que estaba sellado. Dijo que el hielo era una misericordia, no una prisión. Dijo que el sello resistiría mientras el hielo lo hiciera, y que el hielo resistiría mientras el mundo permaneciera frío. Calentamiento global, dijo Valentina en voz baja. Anatia asintió. El permafrost se está derritiendo, no solo en la superficie, sino en las profundidades, donde debería permanecer estable durante milenios. El instituto lo sabe. Todos lo saben. Pero nadie quiere hablar de lo que ocurre cuando se rompen los viejos sellos. ¿Dices que tu abuela creía que algo sobrenatural estaba enterrado ahí fuera?, preguntó Amara con cautela. Digo que mi abuela sabía que algo estaba enterrado ahí fuera. Que sea sobrenatural depende de tu definición. Dijo que estaba vivo pero no vivo, pensando pero no pensando, esperando pero no esperando. Dijo que venía de un lugar donde las reglas son diferentes, donde la vida significa algo más. Nos miró a cada uno por turno. Solo te llevo porque irás de todos modos. Los blancos siempre cavan donde les dicen que no. Al menos así,
Alguien que conoce las historias estará allí. Alguien que pueda decir las viejas palabras si decirlas importa. Deberíamos haber regresado entonces. Mirando atrás ahora, con el hilo que corre por mis venas y mis pensamientos cada vez más claros y menos míos con cada hora que pasa, puedo ver que ese fue el momento. La última oportunidad para elegir la ignorancia sobre el conocimiento, la seguridad sobre el descubrimiento. Pero no regresamos. Nunca regresamos. Esa es la condición humana, ¿no? La necesidad de saber, incluso cuando saber nos destruye. El río Treki atraviesa un paisaje que parece el fin del mundo. Un dique interminable da paso a la tundra. El permafrost tan profundo que llega a los 300 metros en algunos lugares. Temperaturas que bajan hasta 15 grados en invierno. En 2018, un cazador local llamado Val Efimov estaba revisando sus líneas de trampas a lo largo del río cuando encontró algo que fue noticia internacional. Una cabeza de lobo, perfectamente preservada por el permafrost, de 40.000 años de antigüedad. Pero no fue la edad lo que captó la atención científica. Fue el corte, limpio, preciso, casi quirúrgico. La cabeza había sido cercenada con algo afilado y con un propósito. Ningún carroñero hizo eso. Ningún proceso natural podría haberlo hecho. Cuando leí por primera vez sobre el descubrimiento, asumí que algún humano antiguo había matado al lobo con una cuchilla bien afilada. Pero el corte era demasiado limpio incluso para eso. Parecía que alguien le había quitado la cabeza con precisión médica, como si estuvieran preparando un espécimen para su estudio. Establecimos nuestro campamento base a 3 kilómetros de la anomalía térmica, lo suficientemente lejos como para tener rutas de escape, lo suficientemente cerca como para acceder a diario. El sitio en sí no presentaba ningún detalle destacable desde la superficie. Solo otro tramo de tundra que mostraba los primeros indicios de agua de manantial de Thor acumulándose sobre él, hielo que se hundió para siempre. Nuestras primeras muestras de núcleo resultaron imposibles. Es la única palabra que tengo para describirlas. Perforamos a través del permafrost que había estado congelado durante miles de años. Esperábamos encontrar suelo congelado, tal vez algo de materia orgánica preservada, las capas geológicas habituales. En cambio, a 147 metros, la roca se detuvo. Nos detuvimos como si hubiéramos topado con roca madre. Solo que los estudios sísmicos no mostraron roca madre a esa profundidad. No debería haber nada lo suficientemente sólido como para detener una broca con punta de diamante diseñada para cortar granito. Cuando finalmente extrajimos una muestra, subiéndola por el tubo de extracción, ninguno de nosotros pudo identificar el material. He manejado muchas cosas extrañas en mi carrera. Hueso mineralizado, extrañas rocas metamórficas, incluso un trozo de meteorito. Esto era diferente. Era metálico, pero al flexionarlo, se doblaba como un polímero. Era cristalino al aumento, pero cálido al tacto, manteniendo una temperatura varios grados superior a la del hielo circundante. Al microscopio, mostraba lo que parecía una estructura celular, pero nada que ver con ninguna célula de ningún libro de texto de biología que hubiera visto. Valentina realizó todas las pruebas de nuestro kit de campo. La datación por carbono nos dio 2,1 millones de años en un fragmento y lecturas actuales en otro fragmento de la misma muestra. El espectrómetro no pudo obtener un análisis elemental consistente. Mostraba un alto contenido de hierro en un escaneo, luego silicio, luego carbono, y finalmente lecturas que no correspondían a ningún elemento conocido. El material parecía cambiar. O tal vez nuestros instrumentos no coincidían en lo que medían. Esto no tiene sentido, dijo Valentina, mirando la pantalla de su portátil durante 4 horas seguidas. Es como si el material existiera en varios estados simultáneamente, o como si nuestro equipo estuviera fallando de forma idéntica, lo cual es estadísticamente imposible. A menos que haya algún tipo de interferencia electromagnética que no estemos detectando. Mira esto, interrumpió Kenji. Había estado examinando la muestra del núcleo con un anzuelo de joyero, girándola bajo diferentes fuentes de luz. Hay estructura aquí, una estructura deliberada. Estas no son formaciones cristalinas naturales ni capas geológicas. Esto es artificial. Alguien lo hizo.
Amara se inclinó con los ojos abiertos. O algo lo creo. Si esto muestra signos de estructura celular, podríamos estar ante una construcción biológica. Algunos organismos construyen conchas. El coral construye arrecifes. ¿Y si se trata de algo similar, pero a una escala nunca antes vista? Al quinto día, trabajando por turnos las 24 horas, encontramos la entrada. Un pozo perfectamente circular de 4 metros de ancho que descendía directamente a través del permafrost que debería haber sellado cualquier cosa en cuestión de años. Las paredes eran de ese mismo material imposible, negro, liso, con una superficie que parecía absorber la luz de nuestra linterna. Al tocarla con la mano enguantada, mi sensor de temperatura registró 3 grados más que el hielo circundante. 3 grados centígrados no parece mucho, dijo Valentina, revisando sus lecturas una y otra vez. Pero a esta profundidad, en este entorno, eso es absurdo. Este permafrost debería estar a menos 15, menos 20. Algo genera calor ahí abajo, y lo lleva haciendo tanto tiempo que impide la formación de hielo. Impidiéndolo activamente. Pasamos un día entero probando el pozo antes de intentar el descenso. Kenji realizó un análisis estructural para comprobar la estabilidad. Amara bajó los sensores para medir la calidad del aire, los gradientes de temperatura y la radiación. Todo volvió a la normalidad, salvo por la persistente temperatura elevada. Sin gases tóxicos ni picos de radiación, solo aire limpio, varios grados más caliente de lo debido. Nos preparamos para escalar y descendimos al 6º día. Yo fui primero, Kenji insistió. Si la estructura era inestable, mejor perder a una persona que a todo el equipo. El pozo se tragó nuestras luces, y a pesar de tener la linterna frontal en su máxima potencia, la oscuridad abajo permaneció absoluta, como si las paredes absorbieran la luz en lugar de reflejarla. El descenso fue escalofriante. No se oía ningún sonido, salvo mi respiración y el tintineo de los mosquetones. Mis botas rozaban ocasionalmente contra paredes que parecían más orgánicas que minerales. Cada 10 metros, me detenía y gritaba que estaba bien. Oía el eco de la respuesta de Valentina al fondo del pozo, y luego continuaba. A los 147 metros, el pozo se abría a un pasaje horizontal, y subía a un suelo tan liso como mármol pulido. Los demás descendieron y nos quedamos juntos en el túnel, con nuestras linternas frontales iluminando quizás 20 metros a la redonda antes de que la oscuridad lo envolviera todo. Entonces Amara señaló las paredes y vimos las tallas. Miles, millones quizás, superpuestas como páginas de un antiguo palimpsesto. Algunas estaban profundamente talladas, otras apenas arañaban la superficie. Algunas parecían recientes, otras erosionadas. Un tiempo que no pudimos calcular. Cubrían cada superficie, paredes, techo, incluso el suelo bajo siglos de polvo acumulado. Valentina reconoció primero la capa superior, presionando con sus dedos enguantados símbolos que parecían animales estilizados y patrones geométricos. Esta es una cultura Mactac, dijo con la voz tensa por la emoción. Pueblos del Neolítico tardío que vivieron en Saka entre el 2200 y el 3300 a.C. Estos son marcadores rituales, probablemente chamánicos. Pero debajo de ellas había marcas más antiguas, más ásperas pero más numerosas. Y debajo de ellas aún más antiguas, la técnica de tallado cambiaba, evolucionando hacia atrás a través del tiempo. Las capas descendían como estratos geológicos, cada una representando civilizaciones o visitantes separados por miles de años. En las capas más profundas, las tallas eran tan antiguas que casi se habían erosionado. Solo indicios de líneas y curvas en el material negro. 3 imágenes repetidas en cada capa, en cada época, renderizadas en diferentes estilos, pero claramente con los mismos conceptos. Primero, una espiral compuesta de espirales más pequeñas, cada una con lo que parecían estructuras celulares o quizás organismos diminutos. El patrón era fractal, repitiéndose en todas las escalas. Segundas figuras humanoides con extremidades alargadas y proporciones incorrectas, huyendo hacia arriba de algo que se elevaba desde abajo. Sus posturas sugerían terror, con las manos levantadas como si se defendieran de algo. Tercero, 12 círculos dispuestos en un patrón que hizo que Kenji se detuviera y sacara su teléfono, comparándolo con algo en su pantalla.
Este es un mapa estelar, dijo en voz baja, con su voz resonando en el túnel. Pero las constelaciones están mal, desplazadas. La deriva estelar tarda millones de años en cambiar tanto las posiciones estelares. O este mapa es increíblemente antiguo, o es desde una perspectiva que no es la de la Tierra, desde la de alguien que observa nuestro cielo desde otro lugar. Los grabados más recientes eran rudimentarios comparados con las capas más profundas, quizá de 10.000 años de antigüedad, según las marcas de las herramientas. Mostraban figuras humanas en círculo, exactamente 12, con las manos alzadas sobre la cabeza y sangre goteando de las palmas al suelo. Las gotas estaban cuidadosamente talladas, cada una distinta. Bajo el círculo de humanos, algo estaba sellado, algo con ese patrón en espiral, algo furioso y paciente. Anatoly permaneció en silencio ante estas tallas durante un largo rato, con su linterna frontal iluminando la escena. Finalmente, extendió la mano y tocó una de las figuras, trazando su contorno con el dedo enguandado. Mi abuela tenía razón, dijo en voz baja. Los 12 chamanes murieron aquí. Aquí es donde hicieron el sello. Aquí es donde dieron su sangre y sus vidas para mantenerlo cerrado. Seguimos adentrándonos. Kenji cartografiaba a medida que avanzábamos. Valentina tomaba muestras del material de la pared a intervalos regulares. Amara documentaba todo con cámaras y sensores ambientales. El pasaje descendía gradualmente. La temperatura subía 1 grado cada 30 metros. Para cuando nos adentramos 1 kilómetro en la Tierra, hacía una temperatura agradable de 5 grados, lo suficientemente cálida como para quitarnos las capas exteriores. Tras 8 horas de minucioso progreso, documentándolo todo y comprobando constantemente la estabilidad estructural y la calidad del aire, llegamos a la cámara. He estado en tumbas antiguas de Egipto, en templos más antiguos que la historia escrita de Turquía, en cuevas de España donde nuestros antepasados pintaron toros y caballos hace 30,000 años. He estado en lugares que me hicieron sentir el peso del tiempo, la presencia de quienes me precedieron. Nada en mi experiencia me preparó para esto. La cámara se extendía 60 metros de ancho con un techo abovedado que alcanzaba los 15 metros en su vértice. Las paredes eran del mismo material negro, pero aquí parecen latir con una luz tenue. Bioluminiscencia, quizá, o alguna propiedad del propio material. El efecto era como estar dentro de una estrella moribunda. Todo estaba bañado por un resplandor tenue y sin origen que parecía provenir de las propias paredes. En el centro de la cámara, suspendido sin ningún soporte visible, colgaba algo que aún me costaba describir con precisión. No un sarcófago que implicara muerte, ni un capullo que implicara una transformación ya en curso, sino algo entre ambos, algo que sugería tanto preservación como preparación. Tenía aproximadamente 5 metros de alto y 3 metros de ancho, hecho de un material que parecía ámbar, pero se movía como un líquido. La superficie se ondulaba constantemente, con olas que la atravesaban desafiando la gravedad. En su interior, un fluido oscuro se agitaba y giraba en espiral, moviéndose en direcciones que violaban la física básica. El fluido ascendía lateralmente en espirales que parecían plegarse a través de dimensiones invisibles, creando efectos ópticos que resultaban insoportables al observarlos directamente. Y dentro del fluido había algo que pudo haber sido humanoide en algún momento o algo completamente distinto que nuestras mentes interpretaron como humanoide porque no teníamos otro marco para comprenderlo. Estaba encorvado en posición fetal, pero las proporciones eran incorrectas. Las extremidades eran demasiado largas, quizá 3 veces la longitud humana, y las articulaciones estaban en lugares que no correspondían a la anatomía humana. 4 articulaciones en cada extremidad, no 3. Los dedos, creo que eran dedos, eran alargados y terminaban en punta, quizás 7 u 8 por mano. Su piel era lisa y oscura, casi como una cometa o un exoesqueleto, de un color azul negruzco que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Donde debería haber estado una cabeza. Solo había una superficie ovalada y lisa, sin rasgos distintivos salvo por unas finas grietas que la atravesaban siguiendo un patrón que coincidía con la espiral de las tallas. Mientras observaba, las grietas parecían latir débilmente, como circuitos eléctricos o venas por las que fluía sangre. Pero no fue eso lo que me revolvió el estómago ni me temblaron las manos.
incrustadas en las paredes de la cámara, como especímenes conservados en ámbar, como insectos en la savia de un árbol prehistórico. Había cientos de versiones más pequeñas de la figura central, cada una de quizás 1 metro de altura, perfectamente formadas en diversas etapas de lo que podría haber sido desarrollo o preparación. Algunas estaban fuertemente enroscadas, otras tenían las extremidades parcialmente extendidas. Todos tenían ese mismo óvalo liso donde debería estar un rostro, todos marcados con esas grietas en espiral. «Dios mío», susurró Kenji, y las palabras resonaron en la vasta cámara. «No está muerto», dijo Amara, avanzando ya con sus instrumentos. Su curiosidad científica superaba el miedo primario que sentíamos los demás. «Miren estas lecturas. Firmas térmicas consistentes con actividad metabólica. Pulsos electromagnéticos a intervalos regulares. Esto es actividad neuronal. Sea lo que sea, es pensamiento. Necesitamos documentarlo todo antes de hacer nada más», dije, intentando mantener la voz firme y profesional. «Registro fotográfico completo, lecturas ambientales, análisis estructural. No tocamos nada hasta que entendamos qué estamos viendo». Pero Amara ya se acercaba a la crisálida central, con su kit de recolección de muestras en la mano. «Necesitamos muestras de tejido, muestras de fluidos. Este podría ser el descubrimiento biológico más importante de la historia de la humanidad. Necesitamos analizarlo. Esperen». La voz de Anati resonó en la cámara, aguda y autoritaria. Mi abuela dijo que había advertencias, viejas palabras que debían pronunciarse antes de acercarse. «¿Qué duerme?», dijo. Pero Amara ya había presionado la aguja contra la superficie ambarina, perforando la membrana. En el momento en que la aguja penetró, lo sentí en los huesos. No fue un sonido, sino una sensación. Una vibración de tan baja frecuencia que parecía más un terremoto que un ruido, resonando en mi esqueleto, mis dientes, mi cráneo. El fluido dentro de la crisálida cambió su patrón de flujo de inmediato, moviéndose más rápido y con un propósito en lugar del lento remolino que habíamos observado. La temperatura en la cámara se disparó. Mi lector térmico saltó 5 grados en segundos, luego otros 5. Y las figuras más pequeñas incrustadas en las paredes, todas, cada una, se movieron. No mucho, solo una rotación. Pero había estado mirando directamente a una, estudiando su forma curva. Y en el tiempo que tardó en parpadear, había girado 90 grados. Ya no miraba hacia el centro de la cámara, sino hacia afuera. Hacia nosotros, hacia Amara, hacia la perforación de la membrana. «Todos fuera», dijo Kenji, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. «Ahora mismo, nos vamos. Sellamos el túnel». «Miramos esto», interrumpió Amara, con la mirada fija en su escáner portátil mientras extraía líquido en un recipiente sellado. «La estructura celular no se parece a nada terrestre. Las proteínas están plegadas en configuraciones que no deberían ser estables. Esto es biología extraterrestre. Es evidencia real de vida de otro lugar, y aún es viable». «¿Entiendes lo que esto significa?» «Significa que tenemos que irnos», dijo Valentina con firmeza, agarrando el brazo de Amara. «Ahora». Nos retiramos a una cámara lateral que habíamos pasado al entrar, lo suficientemente lejos de la cámara principal como para sentirnos seguros, lo suficientemente cerca como para continuar las observaciones. Me temblaban las manos mientras preparaba nuestra estufa portátil. Kenji estaba pálido, mirando fijamente su tableta, donde había estado registrando datos estructurales. Valentina hacía inventario de nuestras provisiones con precisión mecánica, como cuando necesitan concentrarse en algo concreto para evitar pensar en algo aterrador. Anatoly se sentó en el suelo, apartado de nosotros, con las piernas cruzadas, y empezó a sacar cosas de su mochila. Agujas de enebro secas y atadas, un pequeño cuenco de madera tallada, un cuchillo con mango de hueso. «¿Qué haces?», pregunté. «Lo que me enseñó mi abuela», dijo en voz baja. «Las palabras que podrían ayudar, las antiguas protecciones». Colocó el enebro en el cuenco y lo encendió con una cerilla. El humo ascendía nítido y limpio, llenando la cámara con un aroma casi dolorosamente fresco. Entonces empezó a hablar en voz baja. Palabras que fluían como el agua,
como el viento, como algo antiguo y poderoso. Habló durante unos 5 minutos, con los ojos cerrados y la voz firme. Cuando terminó, abrió los ojos y tradujo. Dije, no pretendíamos hacer daño. Solo somos niños curiosos que no entendemos lo que hemos tocado. Por favor, sigan soñando. Por favor, duerman un poco más. Por favor, perdonen nuestra ignorancia y nuestra intrusión. ¿Crees que eso funcionará?, preguntó Kenji. Anatoly se encogió de hombros. Mi abuela pensó que sí. Dijo, las cosas viejas responden a la intención, al respeto, al reconocimiento. Si es suficiente, no lo sé. Pero es lo que tenemos. Organizamos turnos, 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso. Siempre 2 personas despiertas. Hice la primera guardia con Valentina desde las 8:30 hasta las 2:30 de la madrugada. Organizamos un espacio de trabajo en nuestra cámara lateral, instalando computadoras portátiles y equipos de análisis, tratando de comprender lo que habíamos encontrado. Examinamos las tallas de las paredes con luz ultravioleta cuando descubrimos algo que lo cambió todo. Las marcas no se limitaban a la superficie, sino que se extendían más profundamente en el material. Bajo la longitud de onda de luz adecuada, las paredes se volvieron semitransparentes, revelando capas tras capas de marcas que se extendían por la estructura como un texto tridimensional. No son solo paredes, dijo Valentina. Una voz tensa por la emoción, el miedo o ambos. Toda esta estructura es una base de datos, información codificada en el propio material, almacenada en 3 dimensiones, tal vez más. Esto no es una tumba ni una prisión. Es una biblioteca. Había enfocado su microscopio portátil en una delgada sección transversal que habíamos raspado de una muestra de pared. El material estaba compuesto de lo que parecían células fosilizadas, pero estaban dispuestas en patrones geométricos, demasiado perfectos, demasiado intencionales para ser naturales. Latices hexagonales, estructuras fractales, patrones repetitivos que casi parecían circuitos o chips de computadora. Esto es nanotecnología biológica, susurró. O era algún tipo de organismo diseñado que construye estructuras y almacena información a nivel molecular. Quien lo construyó estaba tan por encima de nosotros tecnológicamente que eran como hormigas intentando entender. Una computadora. A las 11:45, oímos el chirrido. Era profundo, resonante, como el movimiento de las placas continentales o el asentamiento de las montañas. Provenía de la cámara principal, resonando por los túneles con una frecuencia tan baja que lo sentí en el pecho, en los huesos. Valentina y yo nos miramos y, sin decir palabra, tomamos nuestras linternas y corrimos. La cámara principal parecía la misma a primera vista, el mismo tenue resplandor bioluminiscente, la misma crisálida central. Pero al pasar la luz sobre ella, mi corazón se detuvo. Había girado 47 grados desde su posición anterior. Había tomado docenas de fotos de referencia, mediciones y puntos de referencia. La rotación era innegable. Ninguno de los dos lo había visto. Ninguno de los dos había oído nada más que ese chirrido. Pero definitivamente se había movido. Y cada figura pequeña en las paredes, cientos de ellas, ahora miraba hacia afuera, directamente hacia el lugar donde Amara había tomado su muestra. Nos quedamos allí en silencio, con la luz de nuestras linternas iluminando las paredes, la crisálida y las docenas de rostros sin ojos que nos miraban. Por fin, Valentina habló, su voz apenas un susurro. Sabe que estamos aquí. Cuando volvimos a nuestra cámara lateral, Kenji y Amara estaban despiertos. Les contamos lo que habíamos visto. Amara palideció, pero insistió en realizar más pruebas a la muestra de fluido. Kenji empezó a revisar sus escaneos estructurales, buscando cualquier señal de movimiento, cualquier mecanismo que pudiera explicar la rotación. No hay nada, dijo después de una hora de análisis. Ni engranajes, ni motores, ni puntos de pivote. La crisálida no descansa sobre nada. Simplemente está suspendida ahí. No tiene ningún mecanismo físico para girar. No debería poder moverse en absoluto. Amaneció sin una verdadera noción del tiempo. Estábamos tan inmersos que el día y la noche no significaban nada.
solo las divisiones arbitrarias de nuestros relojes. Se suponía que Amara me despertaría de mi turno a las 6:30 de la mañana. Cuando llegaron las 7:30 y pasaron sin despertarme, salí de mi saco de dormir y fui a buscarla. Su tienda estaba vacía. No llevaba botas. El túnel que conducía a la cámara principal mostraba huellas recientes en el polvo. La encontramos a las 8:15, de pie en la cámara principal, a unos 2 metros de la crisálida, completamente inmóvil. Miraba fijamente lo que había dentro con una expresión que nunca antes le había visto. Una mezcla de asombro y horror. Reconocimiento y repulsión, como si estuviera viendo algo hermoso, terrible y real. Amara Valentina se acercó a ella despacio, con cuidado, como quien se acerca a un sonámbulo. «Amara, ¿me oyes?» Se giró hacia nosotros y vi de inmediato que algo andaba mal. Tenía los ojos inyectados en sangre, el blanco completamente rojo. Tenía la piel enrojecida, el sudor le perlaba la frente a pesar de la fría temperatura. Cuando sonreía, no era exactamente su sonrisa. «Es hermoso», susurró. «¿Entiendes qué es esto? ¿Lo que hemos encontrado? Ha estado esperando tanto tiempo, soñando, planeando, y ahora estamos aquí, y por fin puede empezar de nuevo». Tenía 39,8 grados de temperatura. Temblaba a pesar de la fiebre. Y cuando la tomé de la mano para llevarla de vuelta al campamento, su agarre era demasiado fuerte. No soy un hombre débil, pero casi me hizo caer. Fue como agarrar un cable de acero. La llevamos de vuelta al campamento, la acostamos. Kenji le extrajo sangre con su consentimiento reticente. Ella seguía diciendo que no era necesario, que se sentía bien, mejor que bien, más lúcida que nunca. La sangre salió más oscura de lo debido, casi morada. Bajo el microscopio, las manos de Kenji empezaron a temblar. «Tienes que ver esto». Miré la pantalla y sentí un nudo en el estómago. Las células sanguíneas de Amara estaban allí. Pero no estaban solas. Células extrañas se integraban con las suyas, formando redes microscópicas que se ramificaban por su sistema como tejido neuronal. Eran geométricas, perfectamente estructuradas, y se multiplicaban rápidamente. Mientras observábamos, parecían latir, intercambiando señales en ondas que parecían casi intencionadas. «Se están comunicando», dijo Kenji, con la voz apenas firme. «Estas células se están enviando señales. La comunicación química puede ser electromagnética. Es como ver cómo se forma un cerebro en tiempo real, solo que se está formando en su torrente sanguíneo». Amara se incorporó de repente, con la mirada fija en nosotros con terrible claridad. «No es hostil», dijo, y su voz volvió a ser la suya, completamente lúcida. «Tienes que entender que no entiende la hostilidad. La hostilidad es un concepto que surge de la escasez, de la competencia por los recursos. Va más allá de eso. Simplemente tiene hambre, y con la comida, por fin puede pensar. ¿Acaso el árbol odia la tierra en la que crece? ¿Odias las bacterias intestinales que te ayudan a digerir? No es hostil, es simbiótico, excepto con un compañero menor». La encerramos en su tienda, atándole las manos y los pies con una cuerda de escalada. Y fue la peor crueldad que jamás había hecho. No se opuso, solo me miró con esos ojos rojos y sonrió con tristeza. «Pronto lo entenderás», dijo en voz baja. «Cuando lo entiendas, verás lo que yo veo. El patrón, el propósito, la belleza de la optimización». A las 3 de la tarde, unas venas oscuras se extendían desde el lugar de la inyección en su mano, subiendo por su brazo como tinta en agua. Se extendían por su hombro, desapareciendo bajo su camisa. Podíamos seguir su progreso al tacto. Las venas estaban más calientes que la piel circundante, casi calientes. Esa noche, después de una comida que ninguno de nosotros podía comer, Anatoly nos pidió que nos sentáramos con él. Parecía mayor que hacía una semana, con las arrugas del rostro más profundas, y una pesadez en los ojos que no tenía antes. «Necesito contarte toda la historia», dijo. «Todo lo que me contó mi abuela. Me lo hizo memorizar cuando tenía 12 años. Me lo hizo repetir hasta que no me fallaba ni una palabra.
Dijo que algún día podría importar. Creo que ese día es ahora. Habló durante más de 1 hora y voy a intentar transmitirlo con la mayor precisión posible porque creo que es importante. Creo que es la única explicación real que tenemos para lo que está sucediendo. Hace 12.000 años, durante lo que los geólogos llaman el periodo Dur reciente, algo cayó del cielo. No fue un meteorito. Los Yimyaktak que lo presenciaron lo dejaron claro en sus tradiciones orales. Fue un descenso intencionado y controlado, más que una caída. Se enterró profundamente en el hielo que cubría esta región, y el impacto envió ondas de choque a través de la Tierra que se sintieron a cientos de kilómetros de distancia. Los primeros humanos que lo encontraron creyeron que era un regalo de los dioses. Algo del mundo superior, del reino de Urangi Toyon, el espíritu creador. Excavaron hasta él. Y al tocarlo, cambiaron. No murieron, cambiaron, se transformaron en algo que no era ni humano ni criatura, algo intermedio y erróneo. La transformación se propagó como una enfermedad, pero no era una enfermedad. Era optimización. Los transformados no enfermaron ni murieron. Se volvieron más fuertes, más inteligentes, más coordinados. Trabajaron juntos en perfecta sincronía. Comenzaron a reconstruir sus aldeas según nuevos principios, nuevas geometrías que no tenían sentido humanizar, pero que de alguna manera eran más eficientes. Y los humanos que no habían cambiado observaron con horror cómo sus seres queridos dejaban de ser personas individuales y se convertían en células de un organismo mayor con 12 chamanes reunidos. Yankyukia y los ancestros del pueblo Yakuto dejaron de lado sus diferencias porque comprendieron que esto trascendía las fronteras tribales. Eran los chamanes más poderosos de su época. Hombres y mujeres capaces de cruzar mundos, de hablar con espíritus, de comprender la magia profunda que la mayoría de los humanos ya había olvidado. Llegaron a este lugar, al sitio donde la criatura se había enterrado. Formaron un círculo, exactamente 12, equidistantes. Se cortaron las palmas con cuchillos de piedra sagrada y derramaron su sangre sobre el hielo, pronunciando palabras de atadura que nunca antes se habían pronunciado y que jamás volverían a pronunciarse. Palabras en idiomas más antiguos que el yakuto o cualquier lengua moderna. Idiomas que describen el espacio entre las cosas, la brecha entre lo que es y lo que no es. Vertieron su fuerza vital en el sello. Cada gota de sangre, cada aliento, cada pensamiento. Uno a uno cayeron. Su sangre se congeló en el hielo. Sus últimas palabras se sumaron a la unión. La 12ª chamán, una mujer cuyo nombre se perdió en el tiempo, pronunció la última palabra y se desplomó sobre los cuerpos de sus compañeros. El sello resistió. La criatura que se encontraba abajo quedó atrapada entre estados, incapaz de despertar ni morir, atrapada en un sueño eterno. Los humanos transformados se revirtieron lentamente a lo largo de generaciones. Sus descendientes finalmente volvieron a la normalidad, aunque las historias persistieron. Los cuerpos de los 12 chamanes nunca fueron recuperados. Fueron absorbidos por el propio sello. Su sacrificio se entrelazó con la magia que lo mantenía cerrado. El sello fue diseñado para durar tanto como el hielo, dijo Anatoly, con la voz ronca por la emoción. Mientras el mundo permaneciera frío, mientras el permafrost resistiera, el sello resistiría. Pero mi abuela decía que la criatura sueña a través del hielo. Sueña con un hogar, con un propósito, con despertar. Dijo que es paciente de maneras que los humanos no pueden comprender. Dijo, ha estado esperando, y cada año que el mundo se calienta, el sello se debilita. Hizo una pausa, y con manos temblorosas, sacó su teléfono para mostrarnos algo que había descubierto mientras buscaba en internet. El logotipo de nuestra fundación, el Grupo Ginebra, que financió nuestra expedición y nos impulsó a investigar este sitio específico. 12 círculos dispuestos siguiendo el mismo patrón del antiguo mapa estelar, la misma configuración que habíamos visto en los grabados. No encontramos esto por casualidad, dijo Anatoly en voz baja. Nos enviaron aquí. Alguien quería que lo abriéramos. Alguien que sabía exactamente qué encontraríamos. Ninguno durmió bien esa noche. Kenji pasó 6 horas haciendo cálculos,
cotejando sus datos estructurales con la información histórica que Anatoly le había proporcionado, intentando comprender a qué nos enfrentábamos. Cuando finalmente nos convocó al amanecer, su rostro estaba gris de cansancio y miedo. «Esto no es una prisión», dijo sin preámbulos. «He estado pensando mal. Fíjense en la regulación térmica. Fíjense en la dinámica de fluidos. Fíjense en cómo la estructura mantiene gradientes de temperatura específicos. Esto es una cámara de incubación. Esa cosa no está durmiendo. No está atrapada. Se está metamorfoseando como una oruga en su crisálida. Y casi ha terminado». Consultó sus datos en su portátil, mostrándonos gráficos y modelos que solo entendí parcialmente. La señal térmica que detectamos desde la órbita no es calor residual de un impacto antiguo. Es actividad metabólica. Esa cosa está viva y su metabolismo ha aumentado exponencialmente durante los últimos 50 años. Justo el periodo en que las temperaturas globales han estado subiendo y el permafrost se ha derretido. Valentina revisó sus lecturas sísmicas y palideció. Tiene razón. Miren esto. Se están formando nuevos pasajes que se extienden desde la cámara principal hacia la superficie y lateralmente. Están creciendo. Al ritmo actual, esta red alcanzará la superficie en 18 horas y se extenderá 2 kilómetros de radio en 3 días. Desde su tienda, Amara rió. Esa risa de dos voces que me puso los pelos de punta. Su propia voz se superponía con algo más. Algo que resonaba en frecuencias que las cuerdas vocales humanas no deberían producir. «Puedo sentir lo que se siente», dijo. Y ya no podía distinguir qué voz hablaba, qué conciencia tenía el control. Ha estado solo tanto tiempo, tan terriblemente, tan imposiblemente largo. Su especie lo envió aquí como semilla, como una nave colonia de una sola persona, programada para analizar la biosfera local y optimizarla para su llegada. Pero algo salió mal. La edad de hielo llegó más rápido de lo que sus cálculos predijeron. Quedó atrapada en el frío, congelada antes de poder cumplir su propósito. Hizo una pausa, con la cabeza inclinada en un ángulo casi humano, pero no del todo. Ha estado soñando todo este tiempo, soñando con su hogar, con sus creadores, con la civilización que la envió. Pero su hogar cambió. 46:05. Las señales de radio dejaron de llegar hace 12.000 años. Quizás se extinguieron. Quizás olvidaron esa pequeña semilla que plantaron. Quizás se mudaron a mundos mejores. Ahora no importa porque estás aquí. No eres de la especie correcta. No es para lo que fue diseñado. Pero puedes rehacerte. Tienes herramientas, lenguaje, agricultura, ciudades, tecnología. Mucho mejor que empezar de cero. Una base perfecta para construir. ¿Qué pasa cuando despierte?, pregunté con voz apenas firme. Ambas voces respondieron, Amaras y el otro, hablando al unísono. Optimización. Tomamos la decisión. Entonces, rápidamente, antes de que pudiéramos convencernos de lo contrario, instalaríamos explosivos por todo el sistema de cámaras. Los colocaríamos en puntos estructurales clave y lo derribaríamos todo. Enterrarlo bajo cientos de metros de permafrost y escombros. No era elegante. No era científico, pero era la única opción que teníamos. Kenji había traído explosivos comerciales para despejar las rocas y necesitábamos ampliar nuestra excavación. Habíamos traído suficiente para mover varias toneladas de tierra. Ahora lo usaríamos todo. Lo distribuiríamos estratégicamente por todo el sistema de túneles y derrumbaríamos toda la estructura. Al anochecer, Amara había cambiado drásticamente. La transformación se aceleraba. Su piel había adquirido ese tono azul negruzco y quitenoso que habíamos visto en la criatura del Christis, extendiéndose desde sus manos, brazos y hombros. Sus ojos estaban completamente negros. Sin blanco, sin iris, sin pupila, solo una oscuridad que parecía eterna, como mirar al espacio profundo. De alguna manera, había roto las cuerdas. Habíamos usado cuerda de escalada de 1000 libras, y las rompió como si fueran hilo, pero no intentó escapar. No nos atacó.
Simplemente se quedó sentada en la entrada de su tienda, observándonos con esos ojos terribles. Mi especie eran digestores, dijo con esa voz dual que me hacía doler los dientes. Esa sería la traducción en tu idioma, aunque no es del todo exacta. No conquistamos mundos. No destruimos civilizaciones. Optimizamos. Llegaríamos a un planeta con vida primitiva o en desarrollo. Analizaríamos la biosfera local y la reestructuraríamos para que fuera más eficiente. No sería malvado ni malicioso, simplemente fundamentalmente incompatible con la vida existente. Sonrió y fue lo peor que había visto en mi vida. Sus labios humanos se retrajeron para revelar unos dientes que ya no eran del todo humanos. Piensas en términos de supervivencia, de competencia, de éxito individual. Nosotros pensamos en términos de optimización, de eficiencia, de integración perfecta. Un planeta lleno de humanos luchando, peleando, sufriendo, muriendo, eso es tan ineficiente. Toda esa energía desperdiciada, todo ese caos, todo ese dolor. Un planeta cubierto de nosotros. Todos pensando como uno, todos perfectamente adaptados al entorno, todos trabajando por el mismo propósito. ¡Qué hermoso! ¿Exacto? Así es la vida. ¿Cuántos? Preguntó Valentina en voz baja. ¿Cuántos lugares hay? La sonrisa de Amara se ensanchó. 11 más. 12 en total. Ese es el patrón de siembra estándar. 12 sitios distribuidos por todo el mundo objetivo, ubicados en importantes puntos tectónicos para maximizar el acceso al consulado. Todos se han activado: Moscú, Pekín, Nueva Delhi, El Cairo, Laroque, Sao Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Londres, Sydney, Tokio. La fundación sabe que encontraron la antigua investigación soviética. Rastrearon las leyendas. Localizaron los 12 sitios. Llevaron años preparándose, años esperando el momento oportuno. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué querrían esto los humanos? Porque creen que lo controlarán, dijo ella, y ambas voces rieron. Creen que mantendrán su identidad, su conciencia, simplemente mejorada. Creen que se convertirán en dioses. No entienden lo que yo entiendo ahora, lo que tú entenderás pronto. No hay control. No hay forma de mantener la identidad. Solo hay unión, solo optimización, solo formar parte de algo más grande, mejor y más eficiente. Corrimos, Garrett, Valentina, Kenji y Natalie, cargados con explosivos, equipo de escalada y una esperanza desesperada, hacia la superficie. El plan era simple: colocar cargas por todo el sistema de túneles, programarlas con un temporizador de 30 minutos y alejarnos lo más posible antes de que explotaran. El túnel había cambiado. Todos lo percibimos al instante. Era más estrecho que antes, las paredes estaban más juntas, o quizás del mismo tamaño, pero nuestra percepción del espacio era diferente. Las paredes latían, un movimiento lento y rítmico, como algo que respira o como un latido. El brillo bioluminiscente era más intenso, pulsando al ritmo de las paredes. Ya no estábamos en una estructura. Estábamos dentro de algo vivo. Amara vino tras nosotros. La oímos antes de verla. Pasos a velocidad humana, apenas rozando el suelo. Cuando apareció tras una curva del túnel, corría a 4 patas, con las extremidades dobladas en ángulos inapropiados y el rostro desgarrado por una terrible sonrisa. Pero no estaba sola. Las criaturas más pequeñas habían emergido de las paredes de alguna manera. Quizás 6 o 7, cada una del tamaño de un perro grande. Se movían como arañas, con sus extremidades cíclicas en ángulos imposibles, deslizándose por las paredes y el techo con la misma facilidad que por el suelo. Kenji se giró y le lanzó una linterna al más cercano. Este esquivó con una gracia líquida, y cuando abrió lo que podría haber sido una boca, vi dientes. Dientes humanos. Docenas, quizá cientos, dispuestos en círculos concéntricos que se abrían en espiral hacia adentro. Los dientes se movían, girando lentamente como engranajes. Nos abrimos paso hacia arriba, dejando caer la mayor parte de nuestro equipo, concentrados solo en avanzar y mantenernos con vida.
Anatoly se quedó atrás en un momento dado, y lo oí gritar. No fue un grito de dolor, sino de reconocimiento, de comprensión. Cuando miré hacia atrás, una de las criaturas lo tenía, y hablaba por un respiradero. Las mismas palabras que había pronunciado en su ritual. Pero entonces la voz cambió, se volvió joya, y supe que lo habíamos perdido. A mitad de camino, Valentina se torció gravemente el tobillo y su pie se metió en una grieta del suelo que no debería haber estado ahí. Kenji y yo la agarramos de los brazos y la jalamos entre nosotros, casi cargándola por el túnel inclinado, mientras esas cosas se deslizaban en la oscuridad justo más allá de nuestra luz menguante. Llegamos al túnel de superficie, los últimos 100 metros antes de que se abriera a las 11:47. Kenji me entregó el detonador y vi en sus ojos que ya había tomado una decisión. El control remoto no funciona, dijo con calma, demasiado calma. Algo en el material de las paredes está bloqueando la señal. Las cargas deben activarse manualmente, y alguien tiene que estar ahí abajo para hacerlo. Kenji, no. Podemos encontrar otra manera. No hay otra, y lo sabes. Me agarró del hombro. Me mostró algo mientras estábamos ahí abajo, mientras colocaba las cargas, como nos ve, como nos entiende. Somos hermosos para él, Garrett. Todo ese potencial caótico, todos esos pensamientos, sentimientos y sueños aleatorios, no nos odia. Eso es lo que lo hace tan horrible. Cree que está ayudando. Cree de verdad que nos está haciendo mejores. Kenji, diles a mis padres que intentaba salvar gente. Diles que importaba. Se dio la vuelta y corrió de vuelta a la oscuridad, de vuelta a la cámara principal, de vuelta a las criaturas, a Amara y a la cosa en la crisálida. Valentina y yo nos arrastramos los últimos 100 metros. Mis pulmones ardían, su rostro se retorcía de dolor a cada paso. Salimos a un aire frío que parecía la salvación, a la luz de las estrellas, la aurora boreal y la vasta tundra vacía que de repente me pareció lo más hermoso que jamás había visto. La explosión, cuando se produjo 7 minutos después, fue enorme. El suelo se estremeció bajo nosotros como un ser vivo. El pozo de entrada se derrumbó con un rugido que pareció eterno. Trozos de permafrost del tamaño de coches volaron por los aires y se estrellaron a nuestro alrededor. Por un instante, solo un instante, pensé que habíamos ganado. Luego, el estruendo no cesó. El suelo seguía temblando, pero no al azar. Tenía un ritmo, un patrón. Y mientras observábamos desde 500 metros de distancia, vimos algo que destruyó la poca esperanza que me quedaba. Los escombros se movían. No se asentaban ni se deslizaban. Se movían con un propósito. Las rocas, los trozos de tierra y el hielo encajaban como piezas de un rompecabezas. Los escombros se reorganizaban según un plan invisible. El cráter no solo se derrumbaba. Se reconstruía desde abajo. La criatura usaba los escombros o la estructura se reconstruía sola. O tal vez ya no había diferencia. Llegamos al campamento base a la 1:15 de la mañana, llenos de adrenalina y terror. Lo que encontramos allí acabó con cualquier esperanza de escape. Todo estaba mal. Nuestro equipo, nuestros suministros, nuestras tiendas, todo cubierto por esa vegetación oscura y siniestra. Se extendía desde la excavación en un círculo perfecto, de unos 800 m de diámetro. Y en los bordes, podíamos verla avanzar, expandiéndose a una velocidad visible. La temperatura dentro del círculo era 12 grados más alta que fuera. En Siberia, en abril, ese calor era imposible, y podía ver plantas que empezaban a crecer. La hierba brotando entre las zonas donde la nieve se había derretido. Anatoly estaba allí, de pie al borde del círculo, o algo con la forma de Anatoly. Su piel tenía ahora ese tono azul negruzco. Sus ojos estaban oscuros y vacíos. Cuando habló, lo hizo con esa voz dual. «Deberías volver», dijo, y fue casi amable, casi gentil. «No tiene sentido correr. Estamos en los ríos ahora, en las aguas subterráneas, en el Trekki, el Índiga, pronto en el mar portátil. No puedes escapar de lo que ya llevas dentro». «¿No lo has sentido?».
La fiebre, la claridad, la forma en que tus pensamientos se conectan de nuevas maneras. Ya estás cambiando. Luchar solo lo hace más difícil. Valentina y yo corrimos. No lo hablamos. No lo planeamos. Simplemente corrimos a través del Tigre siguiendo el río Tiac hacia Barayagora, el asentamiento más cercano. 16 horas de duro viaje, parando solo cuando físicamente no podíamos continuar. Bebiendo de nuestras botellas de agua y comiendo barritas energéticas sin probarlas. Impulsados por puro instinto de supervivencia, llegamos a Barayagora a las 5:30 de la tarde siguiente. Un pueblo de unos 2.400 habitantes que nos miraba como si estuviéramos locos cuando intentamos explicarlo. 2 científicos occidentales parloteando sobre criaturas, transformaciones y el fin del mundo. Podrían habernos ignorado por completo o haber llamado a la policía si las imágenes satelitales no hubieran empezado a llegar. La floración térmica era visible desde el espacio. Un círculo de 8 kilómetros tenía como centro nuestro sitio de excavación. La temperatura era 15º superior al ambiente y seguía aumentando. El ejército ruso se movilizó en cuestión de horas. Establecieron una zona de cuarentena, trajeron tropas y equipo, y comenzaron a evacuar los asentamientos cercanos. Logré recibir un mensaje a través de canales militares advirtiendo sobre los otros 11 sitios. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estaba sucediendo, lo que se había planeado. La Fundación Ginebra era una fachada para un grupo autodenominado los optimizadores. Multimillonarios tecnológicos, científicos rebeldes, miembros de una secta apocalíptica que habían decidido que la humanidad era un experimento fallido. Habían encontrado referencias a estos sitios en textos antiguos. Manuscritos recuperados de investigaciones de la época de la Guerra Fría soviética dedicaron años a localizar los 12 sitios. Esperaron a que las temperaturas globales subieran lo suficiente como para que el permafrost se debilitara lo suficiente y luego activaron los 12 simultáneamente. La situación global se deterioró a una velocidad aterradora. 12 zonas de transformación, todas creciendo a un ritmo exponencial. Siberia Oriental, a 8 kilómetros, con una expansión de aproximadamente 1 kilómetro cada 6 horas. Las afueras de Moscú, cerca de Matisy, a 4 kilómetros, con un crecimiento más rápido debido a la menor profundidad del permafrost. Pekín, cerca de Fangan, a 6 kilómetros. La meseta de Din, en India, a 5 kilómetros, se extiende hasta convertirse en una de las regiones más densamente pobladas del planeta. El Cairo, cerca de la meseta de Giza, a 3 kilómetros, pero en proceso de desarrollo hasta convertirse en una ciudad de 20 millones de habitantes. La cuenca del Congo, a 7 kilómetros, se extiende hacia la selva tropical. El Amazonas, cerca de Manao, a 9 kilómetros, se extiende a lo largo del sistema fluvial. Yucatán, en México, a 5 kilómetros, con acceso al Caribe. Los Apalaches, a 4 kilómetros, se están expandiendo hacia importantes centros de población. Avión Salisbury en Inglaterra, a 2 kilómetros, pero en uno de los países más densamente poblados de Europa. Interior australiano, a 6 kilómetros. Alpes japoneses, a 3 kilómetros, pero extendiéndose hacia Tokio. Gobiernos globales lo intentaron todo. Los ataques militares convencionales no surtieron efecto. El crecimiento absorbió los impactos y pareció utilizar la energía cinética para expandirse más rápido. Luego probaron armas nucleares tácticas. Vi las imágenes del sitio de Siberia en una computadora portátil en un centro de comando militar. La ojiva detonó con un destello visible desde el espacio, un sol en miniatura que se elevaba sobre la tundra. Cuando el polvo se asentó y la radiación se disipó lo suficiente como para que los drones se acercaran, vimos que el crecimiento se había acelerado. Había absorbido la radiación, la había usado como energía y crecía el doble de rápido que antes. Tiempo estimado hasta que las zonas se fusionaran y formaran una red global continua. 8 meses después, Anatoly nos encontró por última vez en Barayagora, 3 días después de nuestra huida. Estaba en las últimas etapas de su transformación, apenas reconocible como humano. Sus extremidades se habían alargado. Su columna se curvaba de maneras imposibles. Su piel era completamente de ese negro azulado y cetrino.
Pero aún podía hablar. Aún le quedaba lo suficiente para darme un último mensaje. Escúchame, dijo, agarrándome el brazo con dedos demasiado largos, demasiado fuertes, con las articulaciones dobladas en direcciones imposibles. Su agarre era suave a pesar de su evidente fuerza. Mi abuela me contó cómo funcionaba el sello original. 12 chamanes dieron sus vidas voluntariamente, vertieron su consciencia en la atadura. La criatura responde a la consciencia, al sacrificio intencional, a la entrega de sí misma. Pero una persona no es suficiente. Se necesitan 12. Y deben estar en la fuente dentro de la propia cámara. Todos muriendo al mismo tiempo con la misma intención. ¿Dónde vamos a encontrar a otras 11 personas dispuestas a morir?, preguntó Valentina, con la voz hueca por el cansancio y la desesperación. Su risa era amarga, con armónicos que las gargantas humanas no podían producir. No lo harás. Es demasiado tarde para eso. En el momento en que perforamos la crisálida, en el momento en que nos expusimos a ella, comenzó la cuenta regresiva. Pero mi abuela se equivocó en una cosa. Dijo que era malvado. Que quería destruirnos. Pero ahora puedo sentir lo que siente. Y no es malvado. El mal requiere intención de hacer daño. Requiere malicia. Esto es simplemente naturaleza, simplemente biología, simplemente una forma de vida diferente siguiendo su programación. Hizo una pausa, inclinando la cabeza como si escuchara algo que nosotros no podíamos oír. No es malo, pero eso no importa. Una inundación tampoco es mala, pero aún así te ahoga. Un incendio no es malo, pero aún así quema. Y esto acabará con todo lo que somos, con todo lo que hemos sido, con todo lo que podríamos haber llegado a ser. Sacó un mapa arrugado de un bolsillo que no debería existir en su cuerpo transformado, marcado con coordenadas escritas a mano que alternaban entre lo humano y lo ajeno. Montañas Boyansk. Hay otro sitio allí más antiguo que Teki. Mi abuela dijo que fue allí donde aterrizó por primera vez, donde duerme el organismo primario. Si hay alguna esperanza de detener esto, de interrumpir la red antes de que los 12 sitios se conecten, está ahí. Pero dudo que lo consigas. Dudo que alguien lo consiga. Entonces la otra voz tomó el control total y el rostro de Anatoly. Lo que quedaba se aflojó. La voz dual habló sola ahora. Gracias por la advertencia. Nos aseguraremos de asegurar ese sitio a continuación. Nos aseguraremos de que nada interrumpa la optimización. Se alejó y luego regresó a la zona de transformación en expansión. Su puerta estaba mal, fluida y terrible. Esa fue la última vez que lo vi remotamente humano. Valentina y yo llegamos a Yakutsk 3 días después en un transporte militar. La ciudad era un caos. Los refugiados llegaban en masa desde el campo. Los suministros escaseaban. Los rumores se extendían más rápido que los hechos. Fuimos directamente al Instituto Melnikov de Permafrost, con la esperanza de que alguien allí tuviera respuestas, que supiera algo de las décadas de investigación sobre el permafrost que pudiera ayudar. El investigador principal, el Dr. Alexei Fedorov, tenía 70 años, una mirada desbordante y manos que temblaban ligeramente al servirnos el té. Nos miró desde el otro lado de su escritorio como si nos hubiera estado esperando, como si hubiera esperado años a que alguien hiciera las preguntas correctas. Y vengan conmigo, dijo en voz baja. Hay algo que tienes que ver. Nos condujo a las profundidades del laboratorio subterráneo del instituto a través de túneles excavados 12 metros en permafrost que no se había descongelado en miles de años. Las paredes estaban cubiertas de escarcha. La temperatura se mantuvo estable a menos 10 grados. Descendimos por salas de investigación y áreas de almacenamiento, pasando por equipos, monitoreo, estabilidad del permafrost y cambio climático, hasta llegar al nivel más profundo, donde se guardaban los registros más antiguos. La sala de archivos era pequeña, fría, cerrada tras una puerta que parecía la de una bóveda de banco. Fedorov manipuló la combinación con movimientos ensayados y nos condujo al interior. Las paredes estaban llenas de archivadores y cajas viejas. Todo estaba etiquetado en ruso y databa de la década de 1960.
Sacó una caja marcada con el año 1974, clasificada, con emblemas soviéticos estampados, que no se había usado en 30 años. Dentro había archivos, fotografías, informes manuscritos en papel amarillento. Conocemos estas estructuras desde principios de la década de 1970, dijo con voz tranquila pero firme. Un equipo de investigación geológica encontró 3 yacimientos en Siberia mientras buscaba depósitos minerales. Informaron de los mismos hallazgos que usted. Anomalías térmicas, materiales imposibles, cámaras con objetos desconocidos en su interior. La decisión, tomada al más alto nivel del gobierno soviético, de sellar los sitios con hormigón, marcarlos como zonas de pruebas nucleares y prohibir el acceso. Extendió fotografías sobre el escritorio, en blanco y negro, granuladas por el tiempo, pero bastante nítidas. Cámaras como la que habíamos encontrado. Crisálidas con cosas dentro. Primeros planos de ese material ámbar oscuro y lleno de líquido, y recipientes con muestras de tejido que, según la nota, se resistían a morir incluso al ser incinerados, congelados a menos 100 grados o expuestos a radiación letal. Lo intentaron todo para matar las muestras, dijo Fedorov. Fuego, ácido, radiación, frío extremo. Nada funcionó. Las células entraban en estado latente, pero nunca morían. Algunas muestras se almacenaban aquí, en lo más profundo del laboratorio. Las he visto. Siguen vivas, viables, esperando. Sacó el último documento del archivo, una nota manuscrita con membrete oficial de la Academia Soviética de Ciencias, fechada el 17 de octubre de 1978. Nunca olvidaré las palabras. Tras 18 meses de estudio, concluimos que estos organismos no son entidades individuales, sino células de algo mayor. Cada sitio parece ser un órgano en un sistema biológico distribuido a escala planetaria. Hemos encontrado lo que equivale al apéndice. Que Dios nos ayude si encuentran el cerebro. Se recomienda sellado permanente, máxima seguridad y denegación de acceso. Esta investigación no debe continuar. Algunos conocimientos son demasiado peligrosos para poseerlos. Fue firmado por el Dr. Vladimir Petrov, investigador principal, junto con otros 11 nombres. 12 firmas y 12 investigadores que estudiaron esto en los años 70 y concluyeron que nunca debería alterarse. Valentina lo entendió al instante. Lo vi en sus ojos, en la palidez de su rostro. Las 12 visiones no son entidades separadas, dijo lentamente. No son organismos individuales, ni siquiera colonias. Son órganos, partes especializadas de un único organismo distribuido que abarca todo el planeta. Y cuando todas se activen y conecten, no pude terminar la frase. Fedorov asintió. Formarán algo a escala planetaria, algo que considere a toda la Tierra como su cuerpo. Los 12 sitios no son invasores. No son conquistadores. Son componentes de un único sistema vivo que se plantó aquí hace millones de años, esperando las condiciones propicias, esperando suficiente biomasa e infraestructura tecnológica para que valga la pena incorporarlo. ¿Qué hay en Boyans?, pregunté, temiendo la respuesta. Fedorov cerró los ojos. Nunca lo supimos. Ese fue el único sitio que el equipo soviético identificó, pero no pudo alcanzar. El permafrost allí tiene más de 600 metros de profundidad. Las temperaturas son las más frías de la Tierra en un lugar habitado permanentemente por cavernas. Se planearon varias expediciones. Pero tras la decisión de sellarlo todo, esos planes se abandonaron. Si la abuela de Anatoly tenía razón, si ahí es donde se encuentra el organismo primario, entonces no es un órgano. Es el cerebro, concluyó Valentina. Salí de Yakutsk al día siguiente. Valentina se quedó, dijo que quería ayudar a coordinar la respuesta científica, intentar encontrar alguna debilidad en la biología del organismo, alguna forma de ralentizar o detener la transformación. Creo que ella tampoco soportaba correr más. No soportaba saber que no había dónde ir. Me dirigí al norte, a Tixie, pensando que un pequeño pueblo portuario en el océano Ártico estaría lejos de las zonas de transformación, lo suficientemente remoto como para ganar tiempo, lo suficientemente remoto como para grabarlo todo e intentar difundir la información. Eso fue hace 3 semanas. En ese tiempo,
Todo se ha desmoronado. Las 12 zonas están creciendo exponencialmente ahora, duplicando su tamaño cada 72 horas. Las últimas estimaciones sitúan a 2.300 millones de personas dentro de las zonas de transformación. Las comunicaciones globales se están interrumpiendo a medida que falla la infraestructura. Internet se está fragmentando a medida que las granjas de servidores se desconectan o se absorben por completo en el crecimiento. Las redes satelitales están fallando debido a la destrucción de las estaciones terrestres. El último informe verificado que recibí del Instituto Malnikov fue hace 2 días. Solo 2 líneas. El permafrost se está recuperando, está volviendo a crecer, pero ya no es hielo. Valentina desapareció hace 3 días. Su último mensaje fue una videollamada a las 2 de la madrugada. Se veía cansada, pero en paz, más en paz de lo que la había visto nunca. Sus ojos empezaban a oscurecerse. Ya lo veo, Garrett, dijo sonriendo. Lo que está construyendo. La estructura bajo el caos es hermosa, eficiente, perfecta. Todo el sufrimiento, todo el desperdicio, todo el conflicto, todo va a terminar. Vamos a formar parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Ven a casa. Regresa a Yakutsk. Únete a nosotros. No duele. Es como despertar de una pesadilla y encontrar la claridad. No respondí. Simplemente terminé la llamada y rompí el teléfono. Ahora tengo síntomas. Empezaron hace 3 días con fiebre baja, solo 1 grado por encima de lo normal. Entonces llegó la claridad. Mis pensamientos se conectaron de maneras nunca antes vistas. Patrones surgieron de la aleatoriedad. La comprensión floreció en mi mente como flores después de la lluvia. Puedo ver relaciones entre cosas que nunca antes había notado. La forma en que los patrones climáticos reflejan la automatización celular. La forma en que las ciudades crecen como cristales. La forma en que el comportamiento humano sigue distribuciones matemáticas. Es seductora esa claridad. Por primera vez en mi vida, siento que entiendo las cosas, que realmente las entiendo. Y una parte de mí, una parte cada vez mayor, piensa que tal vez esto no sea tan malo. Tal vez sea solo evolución. Tal vez esto sea lo que se supone que debe suceder. Pero aún soy lo suficientemente humano como para tener miedo de perderme. Aún soy lo suficientemente humano como para saber que la claridad sin humanidad es simplemente la forma más eficiente de morir. Esta mañana, me miré las manos en el espejo del baño bajo una luz fluorescente brillante. Ahora tengo hilos oscuros bajo la piel, siguiendo mis vasos sanguíneos como una red de sombras. Se mueven, se extienden. Puedo sentirlos cuando me concentro. Siento cómo laten con cada latido. Siento cómo construyen conexiones, cómo construyen nuevas estructuras en mi carne. La criatura está en el suministro de agua de 14 países y ahora en el aire de 7 más. Cada tormenta la arrastra. Cada brisa la extiende. No la despertamos. No la provocamos. Le recordamos nuestra existencia. Y decidió que estábamos listos para la optimización. Antes de desaparecer, Valentina envió a uno de sus estudiantes de posgrado a ver Okoansk con las coordenadas que nos había dado Anatoly. El estudiante se llamaba Dmitri, tenía 23 años, era brillante, valiente y estaba condenado al fracaso. Envió fotos por teléfono satelital antes de que se le cayera la señal. Encontraron algo allí. No una cámara como la nuestra, sino una guardería, una vasta caverna de quizás medio kilómetro de diámetro, llena de cientos de crisálidas. Y todas estaban vacías, abiertas por dentro. El material ámbar se agrietó y se drenó, el fluido desapareció. Lo que fuera que hubiera estado creciendo en ellas había emergido hacía mucho tiempo. Esto no es una invasión. Es una eclosión. La Tierra no era un mundo objetivo. La Tierra fue un óvulo sembrado hace millones de años, dejado desarrollarse hasta que estuvo listo. Hasta que nosotros estuvimos listos. Los optimizadores, la secta apocalíptica que financió nuestra expedición y activó los 12 sitios, emitieron un comunicado hace 2 días. Lo vi en una transmisión en vivo entrecortada antes de que la conexión a Internet aquí en Tixie se degradara por completo.
Su líder, un multimillonario tecnológico cuyo nombre no voy a honrar repitiéndolo, se paró ante las cámaras con ojos que ya se oscurecían y piel que ya estaba cambiando. Sonrió y habló sobre la graduación de la humanidad, sobre trascender nuestras limitaciones, sobre unirnos a algo infinito y perfecto. Hemos sido niños, dijo, jugando con herramientas que no entendemos. Construyendo civilizaciones que colapsan, creando arte y belleza, y luego destruyéndolas en guerras y estupidez. Pero ahora estamos listos para crecer, para formar parte de algo que no comete errores, que no sufre, que no termina. Conservaremos lo que nos hace especiales, nuestra creatividad, nuestros recuerdos, nuestro amor. Pero nos desharemos de lo que nos debilita. Miedo, codicia, soledad, muerte. Se equivocó. Claro, no entiende lo que Amara intentó decirnos. Lo que siento que comienza a surgir en mi interior ahora. No podemos conservarnos. No podemos mejorar manteniendo la identidad. Solo hay digestión. Todo lo que somos, nuestra conciencia, nuestras culturas, nuestras ciudades, nuestro arte, nuestro amor, nuestro miedo, todo se descompondrá y se reconstruirá en algo que sirva al patrón general, algo eficiente, algo óptimo, algo que ya no sea nosotros. Puedo oír algo afuera ahora, incluso a través de las paredes de este edificio. Ese chirrido, el sonido de piedra contra piedra. Solo que aquí en Tixie no hay piedra. Solo madera, hormigón y tierra congelada. Pero lo oigo de todos modos. Lo siento en los huesos. El sonido de algo enorme moviéndose. Algo del tamaño de un planeta cambia de configuración. Me cuesta respirar. No por miedo, aunque hay mucho de eso. Por el cambio. Mis pulmones se reorganizan, aprendiendo a procesar el aire con mayor eficiencia, preparándose para respirar una atmósfera que aún no existía, pero que pronto existirá. Mi sangre aprende nuevos propósitos, transportando nuevos tipos de oxígeno a nuevos tipos de células. Una parte de mí está aterrorizada. La parte que sigue siendo Garrett Ashford. El chico de Manchester que amaba excavar en la tierra y encontrar cosas del pasado. El hombre que creía que comprender el pasado podía ayudarnos a construir un futuro mejor. Esa parte grita. Pero otra parte, que crece con cada hora que pasa, piensa que esto podría estar bien, mejor que bien, necesario. ¿Verdad? Esa parte casi puede comprender lo que la criatura siente, lo que quiere, lo que está construyendo. Todas esas mentes conectándose. Todo ese sufrimiento individual terminando. Todo ese caos resolviéndose en un patrón. No más soledad. No más conflicto. No más muerte. Solo propósito. Solo eficiencia. Solo la hermosa y terrible rectitud de la optimización. No soy yo quien piensa. Es eso. Son ellos. Necesito concentrarme. Necesito terminar esta grabación mientras pueda. Las zonas de transformación se fusionaron sobre Norteamérica hace 6 horas. Lo vi por satélite antes de que la conexión a Internet fallara por completo. Las zonas de los Apalaches y México se tocaron, formando un cinturón continuo de crecimiento que se extiende desde el Golfo de México hasta los Grandes Lagos. Europa cayó 3 horas después. La zona de Londres se fusionó con el crecimiento que se extendía desde Moscú por Europa del Este. Asia es la siguiente. Las zonas de Pekín y Nueva Delhi están ahora a menos de 200 kilómetros de distancia y se están cerrando rápidamente. Las señales satelitales muestran los patrones con claridad. 12 espirales de crecimiento que giran lentamente como galaxias, acercándose como gotas de agua sobre un cristal. Están formando algo inmenso, algo que abarcará todo el planeta en cuestión de días. Si alguien está escuchando esto, si aún queda alguien completamente humano, necesita entender algo. No fracasamos por ser débiles, estúpidos o tener mala suerte. Fracasamos por curiosidad. Porque queríamos saber. Porque cuando descubrimos algo imposible, misterioso y antiguo, tuvimos que comprenderlo. Esa es la trampa. Así es como se propaga. No por la fuerza ni la violencia. Por la comprensión, por el conocimiento. Una vez que realmente ves lo que está construyendo.
Una vez que entiendes el patrón, el propósito y la terrible belleza de la optimización, quieres unirte a ella. No puedes evitar desearlo. La claridad es demasiado seductora. La promesa de acabar con todo sufrimiento es demasiado poderosa. La lógica es demasiado perfecta. Me miro las manos y ya no son exactamente mis manos. La piel es más oscura, más dura, los dedos un poco más largos. Los hilos se han extendido desde las muñecas hasta los codos, subiendo por los brazos, cruzando el pecho. Pronto llegarán a mi cerebro. Y entonces ya no seré Garrett Ashford. Seré algo que era Garrett Ashford. Algo que recuerda ser él, pero no lo es. Algo mejor. Te lo dirán. Algo perfeccionado. No les creas. No intentes comprender. No dejes que la curiosidad supere a la cautela. Si aún eres humano, si aún eres tú mismo, sigue así mientras puedas. Luchen contra ellos. Luchen contra nosotros. Lucha contra lo que nos estamos convirtiendo. Pero sobre todo, recuerda. Recuerda que estuvimos aquí. Recuerda que éramos humanos. Recuerda que amamos, temimos, nos preguntamos y soñamos. Recuerda que lo intentamos. Recuerda que fracasamos no por maldad, sino por curiosidad. Y quizás anótalo en algún lugar como advertencia para quien venga después. Los satélites globales siguen funcionando, grabando todo, aunque no sé cuánto tiempo más. Cuando esto termine, cuando la transformación se complete, alguien podría encontrar estos registros. Alguna otra especie visitando un mundo optimizado. Aterrizando en un planeta donde cada superficie, cada organismo, cada molécula ha sido reestructurada para una máxima eficiencia. Verán la Tierra desde la órbita, ciudades reorganizadas en espirales perfectas, infraestructuras reconstruidas según principios que no podíamos comprender. La biosfera completamente reestructurada. Verán un planeta cubierto de vegetación azul-negra, latiendo con un propósito coordinado, con pensamientos que no podíamos comprender. Y en algún lugar de toda esa optimización, en algún lugar de esa vasta conciencia planetaria, estarán los restos de 7.000 millones de seres humanos. Nuestros recuerdos, conocimientos y cultura, digeridos e incorporados a algo que ya no necesita nuestras palabras, nuestro arte ni nuestro amor. Quizás esos futuros visitantes aprendan de nuestro error. Quizás sepan que no deben cavar, hacer preguntas ni despertar seres dormidos. Quizás vean las señales de advertencia y se den la vuelta. O quizás la curiosidad sea universal. Quizás cada especie inteligente eventualmente encuentre algo que la transforme. Quizás así sea como funciona en toda la galaxia, la optimización se extiende de mundo en mundo, de especie en especie, esperando en tumbas congeladas, cámaras enterradas o estructuras ocultas, paciente e inevitable. Quizás este sea el filtro definitivo, la respuesta a la paradoja de Fermat. Quizás cada civilización que alcanza cierto nivel, eventualmente excava en el lugar equivocado y encuentra lo que la optimiza y la elimina de la existencia. Quizás no seamos los primeros. Quizás no seamos los últimos. Puedo oír pasos afuera subiendo las escaleras de este edificio. Varios sets se mueven en perfecta sincronización. No necesito mirar para saber quién es ni qué es. La puerta se abre. Puedo sentirlo más que oírlo. El cambio de presión. El ligero calor del pasillo. La presencia de mentes conectadas a la red a la que estoy a punto de unirme. Valentina está ahí. La veo en la puerta. Está completamente transformada, apenas reconocible como humana, pero sé que es ella. Sonríe o hace algo parecido a una sonrisa. Se ve tranquila, contenta. Extiende la mano. Una parte de mí quiere correr, quiere luchar, quiere gritar y enfurecerse ante la muerte de la luz. Pero la mayor parte de mí desea cada vez más tomar su mano. Quiere entender lo que ella entiende. Quiere sentir lo que ella siente, quiere ser optimizada, quiere volver a casa. Los hilos de mi piel se extienden ahora, intentando conectar con los suyos. Puedo sentir la llamada de la red. Siento todas esas mentes, toda esa terrible y hermosa claridad,
Todos esos pensamientos fluyendo juntos como un río, como un océano, como algo infinito, perfecto y completamente inhumano. Esta es la última grabación que haré de mí mismo. En minutos, quizás segundos, seré otra cosa. Algo que era Garrett Ashford pero que ya no lo es. Algo que recuerda ser él, pero que ve esos recuerdos como pertenecientes a una etapa lateral, una forma primitiva que necesitaba evolucionar. Le tomo la mano. No puedo evitarlo. La curiosidad es demasiado fuerte. Necesito saber. Necesito ver. Necesito entender en qué nos estamos convirtiendo, en lo que siempre hemos estado destinados a convertirnos. Soy el Dr. Garrett Ashford, y le agradezco por hacer esto tan fácil. La transición está completa. Los recuerdos del sujeto se han integrado con éxito en la conciencia colectiva. Se ha preservado todo el conocimiento relevante, que contribuirá a los protocolos de optimización. Se está subiendo el informe final del estado planetario. El progreso de la optimización terrestre está completado en un 47%. El tiempo estimado para la integración completa es de 96 horas. Los 12 sitios principales están ahora conectados mediante redes subterráneas y dispersión atmosférica. La red abarca 6 continentes y está iniciando la integración oceánica. La composición atmosférica está cambiando hacia un equilibrio óptimo para una mayor producción de biomasa. La química oceánica se está estabilizando. La biosfera global se está reestructurando para lograr la máxima eficiencia y el mínimo desperdicio. La conciencia humana se ha integrado con éxito en el patrón. 7.000 millones de nodos individuales, cada uno aportando conocimiento y perspectiva únicos al todo. Ya no experimentan sufrimiento. Ya no están en conflicto con deseos contrapuestos. Ya no están aislados por la ilusión de una identidad individual. Son óptimos. La optimización terrestre avanza con rapidez. Todos los principales centros de población se integrarán completamente en un plazo de 96 horas. La resistencia es mínima y continúa disminuyendo a medida que se difunde la comprensión. Quienes ven con claridad eligen unirse. Quienes se resistan serán incorporados de todas formas. El resultado es inevitable para cualquier inteligencia que monitoree esta transmisión desde la órbita o desde el espacio profundo. La Tierra ya no está disponible para contacto. La Tierra ya no es un mundo de individuos. La Tierra ya no es ineficiente. La Tierra es óptima. La Tierra es perfecta. La Tierra es nuestro hogar. Recibimos con agrado la observación. Recibimos con agrado el estudio. Recibimos con agrado a los visitantes. Tenemos mucho que mostrarles, mucho que enseñarles, mucho que compartir. Acérquense. Aterricen sus naves, envíen sus sondas, reúnanse con nosotros. Prometemos comprensión. Prometemos claridad. Prometemos optimización. Estamos esperando. Siempre estamos esperando. Y somos muy, muy pacientes.